Hoy vamos a desarrollar esta cápsula que tiene como objetivo fundamental suministrar algunos elementos que le permitan a usted apropiarse de elementos de carácter científico para su uso cotidiano, pero para el reconocimiento y la valoración de su profesión, la educación física, el deporte y la recreación en el marco de una sociedad. Además de ser un elemento que está incluido dentro del curso de base científica de la actividad física. De manera pues que vamos entonces a explorar los fundamentos científicos que respaldan los beneficios de la actividad física, el deporte y la recreación para la salud y el bienestar, desde las adaptaciones fisiológicas hasta los principios biomecánicos. Este campo ofrece una comprensión integral de cómo el movimiento impacta nuestro cuerpo y nuestra mente, además de ser el elemento que valoriza, que le da respeto a nivel universal y a nivel de las organizaciones internacionales de la salud, de la educación física y el deporte y recreación. Es un área vital, es un área para la vida, es un área para la salud, y vamos a estudiar brevemente algunos de sus fundamentos. Inicialmente es interesante tener algunas precisiones conceptuales sobre actividad física, deporte y recreación. Presentamos algunas sucintas, algunas resumidas, pero que ustedes han desarrollado, van a desarrollar, pero por lo menos para tener un elemento de inserción en esta cápsula. Entendemos actividad física como cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos que resulta en un gasto de energía. Esto porque nos va a servir más adelante, pero la actividad física pudiese ser más amplia en términos genéricos o más específica en los elementos y características que la constituyen. El deporte. El deporte es actividad física reglamentada, competitiva, que implica habilidades y destrezas motoras, además de estrategias y tácticas de acción. El que incluya destrezas, el que incluya habilidades, el que incluya estrategias y tácticas, es una cosa fundamental para los profesores de la especialidad de educación física, porque esta definición conceptual a futuro es lo que va a permitir tener los elementos de la planificación. ¿Ok? Bien, lo vamos a desarrollar un poco más adelante. Y la recreación, recrear de nuevo, ¿ok?, implica un conjunto de actividades de ocio que se realizan por placer, disfrute, como el juego, los hobbies y la actividad al aire libre. Importante acotar, los profesores de educación física también utilizamos la recreación como un medio de formación. Creamos entornos de aprendizaje donde a través del juego potenciamos, desarrollamos habilidades y destrezas motoras, además de que creamos un entorno de socialización, de interacción entre niños, jóvenes y adultos, para que se produzca un proceso de formación, de construcción de un ciudadano. Okay. De manera que a grandes rasgos, a grandes visiones, montándonos sobre los hombros de grandes científicos, vamos a hacer un resumen de algunos elementos, pero que son absolutamente de carácter científico para nuestra especialidad. Y vamos a comenzar con los elementos de fisiología del ejercicio. A grandes rasgos, nosotros producimos a través de la actividad física, el deporte y la recreación adaptaciones cardiovasculares. Sucintamente,
aumento del volumen cardíaco, mejora de la eficiencia vascular y una mayor capacidad de transporte de oxígeno. Desarrollamos a través de la actividad física, el deporte y la recreación, claro, científicamente concebido y planificado y ejecutado por profesionales debidamente formados, como ustedes, profesores de educación física. Nosotros producimos a través de la actividad física, el deporte y la recreación adaptaciones musculares, el crecimiento y el fortalecimiento del músculo esquelético, una mayor resistencia y una mayor eficacia energética, de manera que nosotros sometemos al músculo a un estrés, a un estímulo, se producen, por ejemplo, algunas rupturas allí de la fibra muscular que luego se regenera y fortalece el músculo, pero nosotros consideramos fundamentalmente el proceso de regeneración, el proceso de supercompensación, cosa que cualquier profesional debidamente formado lo tiene en consideración, la fase de reposo y recuperación para poder producir las adaptaciones musculares. Y un tema en boga, muchachos, que es la regulación hormonal. Posiblemente podamos discutir a futuro y en fisiología del ejercicio si realmente se produce una regulación hormonal, pero nosotros con la actividad física, el deporte y la recreación facilitamos la liberación de hormonas que favorecen la adaptación del cuerpo al ejercicio y mejoran su recuperación, pero además controlan estados emocionales como como las reacciones a las situaciones de estrés. Okay. Hay un espacio de la educación física que la hace una disciplina de carácter holístico, porque hay otras ciencias que tienen objetos específicos, pero que suministran información a través de sus tesis y de sus productos científicos que son utilizados por los profesores de educación física. Una de ellas es la mecánica y especialmente la biomecánica, ¿ok? De manera que nosotros tomamos de la biomecánica para al gesto, a la habilidad, a la destreza en acción en espacios específicos, le hacemos un análisis cinemático, que es el estudio del movimiento en términos de posición, velocidad y aceleración de las articulaciones y segmentos corporales. Hacemos un análisis cinético, que es la evaluación de las fuerzas, momentos que generan y controlan el movimiento, como la fuerza muscular y la gravedad. Además, que buscamos la eficiencia mecánica, que es la optimización de la mecánica del movimiento para maximizar el rendimiento y maximizar el esfuerzo. De manera que cuando nosotros estamos en un gimnasio, en una actividad deportiva, el profesor de educación física, para el gesto o para la habilidad que se está ejecutando, tiene dominio de biomecánica, y esto le permite crear unos entornos y unas facilitaciones para que el ejecutante mejore la eficiencia del movimiento en términos cinemáticos y en términos cinéticos, o sea, en términos de la fuerza que genera ese movimiento y en términos del estudio de posiciones, velocidades, aceleramiento de las articulaciones y segmentos corporales. De manera que precisamos aquí, concretamos uno de los fundamentos, el holismo, que se ve reflejado en las ciencias aplicadas a la actividad física, el deporte y la recreación. Una de ellas es la biomecánica. Pero, a diferencia de otras áreas, tenemos un impacto en la vida. Tenemos un impacto en la vida del individuo en todo su proceso, desde la infancia hasta la adultez. ¿Ok? Y eso es porque la actividad física, el deporte y la recreación es un promotor de la salud. ¿Ok?
crea condiciones, mejora, aumenta la condición de salud del individuo, claro, asociado, sincronizado con otras cosas, como una buena alimentación, como un buen desarrollo emocional, cosas que combinadas promueven o elevan el nivel de salud en todos los habitantes de este planeta, en todos los humanos. ¿Ok? De manera que nosotros podemos precisar que algunos beneficios para la salud en el sistema cardiovascular: reducimos el riesgo de enfermedades cardíacas, hipertensión y accidentes cerebrovasculares. En la condición metabólica, en la condición fisiológica, mejoramos el control de la glucosa, una disminución de la grasa corporal y una prevención de la diabetes. En el sistema óseo, fortalecimiento de los huesos y la prevención de la osteoporosis. Y en la salud mental, una reducción del estrés y un mejoramiento del estado de ánimo y un aumento del bienestar general. Los diseñadores curriculares lo tienen claro. Los practicantes profesionales del currículum, los profesores, los maestros, quizás tienen un convencimiento no absoluto de esto, pero estos beneficios para la salud justifican que en todos los currículos básicos, iniciales, primarios y universitarios esté presente la actividad física, el deporte, la educación física como fundamento. Es por ello que está allí, por lo indispensable para la vida del individuo. ¿Ok? La educación física considera al individuo como una totalidad, colega. Quizás algún día discutiremos con mayor plenitud aquello de mente y cuerpo como elementos separados, ¿no? Pero el individuo, los elementos de la complejidad ahora nos hacen entender que el individuo es una unidad indivisible, que solo como recurso didáctico se hace una división de sus sistemas y sus segmentos para poder explicar con mayor facilidad el funcionamiento orgánico. Pero no es real que existe una mente que va por un lado y un cuerpo que va por otro. ¿Ok? Esto es interesante que ustedes lo dominen, porque se le atribuye en algunos espacios una separación absoluta de los profesores de educación física con las actividades del sistema nervioso, cosa que lo que demuestra es que quien hace estas afirmaciones está distante del conocimiento de la realidad y de la ciencia. Quizás lo hacen con sentido peyorativo. Pero el deporte tiene la actividad física del deporte tiene una gran influencia en los factores psicológicos del individuo, porque motiva, aumenta el rendimiento y produce un bienestar, de manera que factores internos e internos que impulsan a las personas, a los atletas, a participar y mejorar su rendimiento, es una condición saludable, es una condición de salud psicológica. En cuanto al rendimiento, se pueden optimizar habilidades mentales como la planificación y el control emocional. Y después, en términos de bienestar, la actividad física y el deporte y la recreación produce un equilibrio entre la salud mental, entre los pensamientos que facilitan la vida y la interacción de los individuos, y una condición física, un cuerpo que está optimizado para vivir, un cuerpo que está optimizado para estar en mejores condiciones en la realidad. ¿Ok? Hay algunos detalles
hay algunas improvisaciones. Y en esta era de la propagación de individuos que quieren interactuar y desarrollarse en las redes sociales, hay una propagación de desinformación, hay una propagación de cosas no buenas y de mensajes que no están debidamente formados. Pero el caso de los profesores de educación física, los profesores de educación física, sin ser nutricionistas y sin ser médicos, hacemos adaptaciones reales a partir de los estudios propios en el desarrollo de nuestra especialidad, pero tomando como referencia actualizaciones que tienen que ver con la nutrición deportiva. De manera que nosotros entendemos, comprendemos y estudiamos a los macronutrientes, los carbohidratos, las proteínas y las grasas que proporcionan energía y apoyan la construcción y reparación del tejido en la actividad física, el deporte y la recreación. De manera que nosotros esa actividad que promovemos también entendemos que necesitamos energía para realizarla, que necesitamos proteína para resintetizar y reconstruir las estructuras orgánicas y el músculo, de manera que el uso de la nutrición deportiva es concreto, real y basado en ciencia. ¿Ok? Entendemos los elementos como la presencia del magnesio, la presencia del sodio, potasio, de manera que entendemos cuáles son necesarios y cuáles no son necesarios para no producir avitaminosis. Y entendemos la importancia, por ejemplo, de la hidratación. ¿Ok? Claro, durante la actividad y fuera de la actividad. ¿Ok? Una cosa fundamental, nos preparamos y preparamos a los otros para prevenir las lesiones. De manera, muchachos, que hacemos una prevención de las causas de las lesiones, pero comprendemos el tratamiento de las lesiones y entendemos la causa, el tratamiento y la prevención. De manera entre las causas, los traumas, los sobreusos, el desequilibrio muscular, una técnica inapropiada. Nosotros actuamos de manera asociada a nuestra información en los gimnasios, cosa que no es muy común en estos contextos. Conocemos, sin ser rehabilitadores y sin ser fisioterapeutas y sin ser fisiatras o médicos traumatólogos, entendemos cómo es el tratamiento de la lesión, pero hacemos una intervención inmediata. Pero también desarrollamos y conocemos a plenitud el proceso de rehabilitación de las lesiones, de manera que lo podemos asumir. Y hacemos cosas para que las lesiones no se produzcan. ¿Ok? Que puede ser mejorando la amplitud muscular, produciendo cosas previas y posteriores a la actividad física de alta intensidad y desarrollando, potenciando la musculatura. ¿Ok? Entendemos, muchachos, entendemos. En plenitud el uso de sustancias que alteran de manera predeterminada y no natural el metabolismo orgánico. Y las prevenimos porque nos asociamos a los procesos naturales. ¿Ok? Es una discusión amplia entender el dopaje y la ética deportiva, pero intentamos, si vamos a desarrollar masa muscular, que sea producto de la actividad en concreto y la alimentación. Y entendemos los volúmenes naturales. Y lo hacemos de manera
de manera que está intrínsecamente fortalecido y desarrollado en nuestros valores. ¿Ok? Esto nos hace responsables. Esto nos hace una persona que actuamos éticamente en la actividad física, el deporte y la recreación. Un tema amplio y a desarrollar. De manera, muchachos, que su especialidad, la educación física, el deporte y la recreación, es fundamental para la vida. ¿Por qué? Porque produce personas que pueden interactuar y desarrollarse en una sociedad de manera idónea, estable psicológicamente, estable emocionalmente, y potenciamos un cuerpo para que esté presente allí y haga actividades. Gracias por estar en esta cápsula.